Bueno, ahora sí estamos grabando. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva clase de mecánica y termodinámica, para los que lo van a ver en diferido. La clase pasada, la primera parte de la clase, terminamos de ver aceleración en dos dimensiones y después vimos las leyes de Newton. ¿Está bien? Hoy es una continuación de la clase pasada. Entonces hago un repaso corto de aceleración. ¿Está bien? Nosotros lo que aprendimos la clase pasada está resumido gráficamente acá en el gráfico de la izquierda y en el gráfico de la derecha. ¿Sí? Vimos que si yo tengo un movimiento cuya trayectoria es una curva, ¿está bien? Entonces, si la trayectoria es una curva, ya sabemos que ese movimiento es acelerado, ¿no es cierto? Sin que nadie nos diga nada más, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿está bien? Porque el único movimiento que tiene aceleración cero, como lo vimos a partir de la clase pasada con las leyes de Newton, es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿está bien? Un movimiento en donde la velocidad es constante en módulo, en dirección y en sentido, ¿está bien? Pero si la trayectoria ya es curva, como la velocidad en cada punto es un vector que es tangente a la trayectoria, ya sabemos que la velocidad va a ir cambiando de dirección. Entonces, una trayectoria curva me dice que el movimiento es acelerado. Bueno, esa aceleración, por consideraciones geométricas que vimos en la clase pasada, por la propia definición de aceleración, va siempre hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Está bien? Entonces, la aceleración me dice que la velocidad está cambiando. ¿Sí? Entonces, nosotros, dependiendo ahora cómo representamos esa aceleración en coordenadas, podemos tener una lectura de cómo son los cambios en la velocidad. ¿Está bien? Si yo la velocidad la escribo en coordenadas cartesianas y derivo esta expresión, ¿está bien? Porque la aceleración es la derivada temporal de la velocidad, entonces cuando yo derivo, dígame si se corta, repito, ¿está bien? Cuando yo derivo... Sí, se cortó en cartesianas. Se cortó en cartesianas, ¿está bien? Entonces, escribo la velocidad en coordenadas cartesianas. Y después, para calcular la aceleración, derivo la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Es decir, si la velocidad la escribo en cartesianas, esta definición de aceleración me implica derivar esto que tengo acá adentro. ¿Lo ven hasta acá? Como los versores I y J son versores que están fijos en el tiempo, que no dependen del tiempo, son transparentes a las derivadas, salen afuera de la derivada, entonces la expresión de la aceleración en coordenadas cartesianas me queda que la componente X de la aceleración es directamente la derivada de la componente X de la velocidad. Y la componente Y de la aceleración es la derivada de la componente Y de la velocidad. Es decir, que si yo expreso los vectores en cartesianas, las componentes cartesianas de la aceleración me dicen cómo varían las coordenadas, las componentes cartesianas de la velocidad. Eso puede ser útil en algunos contextos, como por ejemplo cuando hacemos tiro oblicuo, porque la aceleración es constante en una dirección, pero en otros movimientos, como movimientos circulares o como movimientos curvos, puede ser más cómodo tener otra lectura de la aceleración. A veces, yo, si la velocidad está cambiando, o sea, si yo tengo un movimiento acelerado, quiero saber si lo que está cambiando es el módulo de la velocidad o lo que está cambiando es la dirección de la velocidad. Y para hacer eso cuantitativamente, lo que conviene, una de las formas de hacer esto, es expresar a la velocidad de la aceleración en lo que llamamos coordenadas intrínsecas. ¿Está bien? Es decir, defino dos versores ortogonales para expresar mis vectores, que sean uno en la dirección de la velocidad, uno en la dirección tangente, y otro en la dirección perpendicular a la velocidad que va hacia el lado cóncavo, que es la dirección normal. ¿Está bien? Entonces, en este set de vectores, estos versores, a diferencia de los cartesianos, son versores que dependen del tiempo, ¿está bien? Es decir, son versores que a distintos instantes de tiempo tienen distintas orientaciones. Entonces, si yo escribo la velocidad como el módulo en la dirección tangencial, cuando yo calculo la aceleración y derivo este vector, tengo que derivar tanto el módulo de velocidad como el versor tangente. Es decir, que la aceleración va a ser
de B a dt, o sea, la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo en la dirección tangencial, ¿está bien? Fíjense que acá estoy usando la misma letra, pero el sombrero hace que este sea un versor, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la derivada del versor tangencial. La clase pasada nos pasamos una buena parte de la clase tratando de entender acá cómo calcular esta derivada. Bueno, esto está en la clase pasada, no lo voy a repasar, pero lo que vimos es que la derivada del versor tangencial respecto al tiempo lo podíamos expresar como el módulo de la velocidad sobre ρ en la dirección del n versor, en la dirección normal, donde este ρ es un radio de curvatura local. Si la trayectoria fuera un círculo perfecto, este sería el radio del círculo. ¿Está bien? Y con esto que vimos, que lo podíamos hacer, esta cuenta, nos quedaba entonces que la aceleración la puedo expresar con una componente tangencial, que es la que me dice que cambia el módulo de la velocidad, y una componente normal, que es b cuadrado sobre ρ, que es la que me dice que está cambiando la dirección de b, y que es exactamente igual a la aceleración centrípeta que vieron en el movimiento circular en el CBC. Es decir, dedujimos una expresión exacta a partir de consideraciones geométricas y de lo que sabíamos de análisis matemático, para encontrar una expresión de la aceleración en coordenadas intrínsecas. ¿Está bien? Con esto doy por cerrado cinemática. Díganme si tienen alguna pregunta, o si no, pasamos al siguiente tema. No. ¿Listo? Paro de compartir acá, entonces, y pasamos a compartir la clase. Antes de compartir lo de hacer este problema de cuerpos vinculados, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Quién me puede... ahí estamos. ¿Está bien? ¿Qué me pueden decir de las leyes de Newton? ¿Quién me puede resumir los tres principios, los tres postulados que implican las leyes de Newton que vimos en la clase pasada? El primero es el principio de inercia. Ok, ¿qué dice el principio de inercia? Que dice que si no se le ejerce una fuerza a un cuerpo, no se mueve, se queda quieto. ¿Eso solo o dice algo más? El resultado de la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero. Es cero. Eso. Que sí, bueno, sí, perfecto. Entonces, había dos cosas. Primero, que si un cuerpo no siente ninguna fuerza, es equivalente a que tenga varias fuerzas, pero sumadas en cero. ¿Está bien? O sea, cuando eso sucede, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Ahora, cuando un cuerpo está en equilibrio, cuando no tiene fuerzas, o tiene varias, pero sumadas en cero. ¿Está bien? Ese cuerpo, ¿solo lo podemos encontrar en reposo? ¿O puede tener algún otro tipo de movimiento? Perdón, profe, no se escuchó. Sí, se cortó. Entonces, la pregunta es la siguiente. Cuando sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o si actúan varias fuerzas que sumadas dan cero. Entonces, si el cuerpo estaba en reposo, va a permanecer en reposo. Sigue cortado, profe, perdón. ¿Sigo cortado? Profe, no se escucha. Sí, sí. Ahora me parece que está bien igual. A ver, habla. Ok, voy de vuelta. Gracias por avisarme. Si la suma, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o actúan varias pero sumadas dan cero. Ese cuerpo, Sí, ¿cómo lo encontramos? Profe, se corta. Oh, perdón. Sí, si a nivel no fuera mío que se esto se está entiende. quedando grabado, estaría puteando. Pero no, grabar mis puteadas. Paso un poco a datos. Lo que pasa es que el otro día en una clase me consumí todos los datos del mes. Así que paso un rato y después vuelvo.
No puedo reiniciar. Hola, ¿me están escuchando? Sí. 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 No puedo reiniciar el router. O sea, el problema que ahora es que en mi casa mi mujer está laborando conectada. Mis 2 hijos están en clase conectados. Somos 4 compitiendo por ancho de banda. ¿Está bien? Si reinicio el router ahora es una Ah, tragedia. sí. Por eso te escucha cortado también. Así que ahora vamos mejor. Sí, sí, mejor. Sí, se escucha mejor. Apago la cámara, quizá consuma Profe, menos. y si apaga tu cámara, Y probamos, qué sé yo. Pasa que todos usando Wi-Fi en la casa, no hay nada que se pueda hacer, están todos Es usando complicado a la veces, calle. sí. No es el- Pero bueno, estamos bien ahora, estamos todos en la misma página, me escuchan medianamente fluido. Estamos repasando las Sí, leyes de ahora Newton. sí. Sí, totalmente. No, bueno. Muy bien. Entonces, alguien me resume, por ahí vi que estaba bien escrito, alguien lo escribió bien. La ley cero, la primera ley de Newton, que en realidad la enunció Galileo, ¿se acuerdan? Habíamos dicho eso. Entonces, en resumidas cuentas, ¿quién me enuncia la primera ley de Newton? Es la misma ley, el principio de inercia, que de todas las fuerzas es igual a cero. Exactamente, la primera ley se conoce como principio de inercia. ¿Vieron los videos que le dejé en el campus o no? No. ¿No los vieron? Videos que dejó en No. el campus, no. Sí, vieron que en el campus para cada clase están los apuntes y el video de la clase. El campus está RIP desde ayer, pero yo los puse el jueves esto, ¿eh? Bueno, dejé 2 videos que ejemplifican el principio de inercia. Son para divertirse un rato, ¿eh? Pero están re buenos. No les va a llegar mail. O sea, yo, todo el material que uso en la clase, los apuntes, qué parte del libro, y después el video de la clase, y algunos videos adicionales, los pongo en la página de cada clase. Si se fijan, cada clase tiene, en las pestañas teóricas, tiene un título, y la fecha del día, y el título de la clase. ¿Está bien? Ahí van a poder encontrar todo el material, y yo ahí dejo material complementario a lo que doy en la clase. En particular, para la clase pasada dejé un par de videos. El de la bala de la cámara de vacío lo dejé para la clase 1, en el contexto de la primera clase. En el contexto de la clase 4 dejé otros videos que ejemplifican el principio de inercia. No importa, le digo para que después, cuando el campus reviva en algún momento de nuestras vidas, lo encuentren ahí. ¿Está bien? Bueno, vamos, entonces, el principio de inercia, ¿alguien me dice el principio de inercia? Faltaba lo que dijo la compañera, que era que si un cuerpo estaba en reposo y una fuerza actúa, y si una fuerza no actúa, no se mueve. Y la otra parte era que si estaba en movimiento, continuaba en el movimiento si no había ninguna fuerza que lo detenga. ¿En cualquier Estaba movimiento? después de la suma de todas las fuerzas. ¿Cómo? ¿En cualquier movimiento? La velocidad constante. A velocidad constante. ¿Cuál es el movimiento de velocidad constante? ¿Qué nombre tiene el movimiento de velocidad constante? MRU. 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 Exactamente. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Entonces, pasando en limpio, el primer principio dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o actúan varias fuerzas pero sumadas en 0, ese cuerpo sigue en reposo si está en reposo, o sigue en MRU si estaba en MRU. Es decir, que el estado natural de un cuerpo en equilibrio básicamente es el MRU. ¿Está bien? ¿Estamos bien con esto? Sí. Primero, la segunda ley de Newton, ¿qué decía? Era Puede la, ser la suma de las fuerzas pasa por la aceleración. algo devuelve una fuerza igual hacia el lado opuesto. ¿Cómo?
puede ser que cuando se le aplica fuerza a algo, devuelve una fuerza opuesta hacia el lado opuesto. No, ese es el tercero. Y está enunciado de una manera que tenemos que pulirlo un poco, digamos, limar de los bordes. Creo que lo que dijo Franco, la segunda ley básicamente es la que me dice que si yo sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, la suma vectorial de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Y acá estaba implicado un par de cosas. Primero, que es lo que se llama el principio de superposición. Es decir, si yo sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, entonces ese conjunto de fuerzas lo puedo representar por una única fuerza que sea la suma vectorial de todas ellas. ¿Sí? Y a su vez, cada fuerza la puedo descomponer en componentes. ¿Está bien? Entonces, la segunda ley de Newton es la que me dice que la suma vectorial de todas las fuerzas, un cuerpo se acelera en la dirección de la fuerza resultante. ¿Está bien? Y el módulo de esa aceleración es el módulo de la fuerza resultante dividido una magnitud escalar que llamamos la masa, que es una medida de la inercia que tiene su cuerpo. Es decir, es una medida de cuánto a mí me cuesta cambiar el estado de movimiento, es decir, cambiar la velocidad. Y esa es la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Sí. Muy bien. La segunda ley de Newton es una ecuación, es una formulación vectorial, por lo tanto, también la podemos expresar en coordenadas si yo divido los vectores en coordenadas. ¿Está bien? Vamos a ver en esta clase de hoy que para ciertos tipos de movimientos yo la voy a descomponer los vectores en coordenadas cartesianas, que son las coordenadas más usuales para ustedes. Pero en la clase que viene vamos a ver que para movimientos curvilíneos me es más útil usar otro tipo de coordenadas, que también son coordenadas dependientes del tiempo, que se llaman coordenadas polares, que si yo no recuerdo mal la vieron en análisis, en mate 1 o algo así, ¿no es cierto? A mí no me suenan, pero... Si no la vieron, no no me hay acuerdo bien qué problema. son, pero capaz que si las veo me acuerdo. Dale. Yo se los digo, yo igual no asumo que la vieron, lo vamos a ver de cero, ¿está bien? Gonzalo, ¿nunca las entendiste? Yo te prometo que en la clase que viene la vas a entender. ¿Está bien? Garantía de mecánica termodinámica. Bueno, es una broma. ¿Estamos bien entonces con la segunda ley de Newton, que es la que más vamos a usar? ¿Está bien? Bueno, la tercera también. La tercera ley de Newton, ¿qué me dice? Acción y reacción. Muy bien, Bruno. ¿Está bien? que si dos... Dale. Avante. Que si dos cuerpos están en contacto, como que uno ejerce sobre el otro Sí. una fuerza, o sea, ambos ejercen sobre el otro una fuerza que es igual en magnitud, pero en sentido opuesto. Muy bien. ¿Y si no están en contacto? Es la fuerza de acción. Bueno, ¿Se ejercen fuerzas o no? No. Sí. Necesitamos que estén en contacto dos O sea, la cuerpos fuerza para hacerse fuerza. gravitatoria estaría. La fuerza gravitatoria y otra fuerza. Depende que de la vemos acá, qué pero que la fuerza. conocemos. Claro, hay fuerzas que son fuerzas. En realidad, Y yo les voy a derribar un mito. El contacto no existe, ¿saben? Nada está en contacto con nada. Lo que nos parece que están en contacto, en realidad, si miramos con una lupa, vamos a ver que están separados a una distancia uno de otro, ¿está bien? Que es una distancia muy chiquita y no la vemos, ¿está bien? Cuando nosotros, en el contexto macroscópico, para nosotros es como si estuviera en contacto. Yo apoyo mi cuaderno en el escritorio como tengo ahora y veo que mi cuaderno parece que estuviera en contacto, y así lo vemos en esta materia, con la mesa, ¿está bien? Pero en realidad se están, como dice Emma, se están repeliendo electromagnéticamente, ¿está bien? Como toda la superficie de la mesa, el superficie está compuesta son estructuras atómicas que tienen carga eléctrica,
en realidad lo que hace que mi cuaderno no pase a través de del escritorio es la repulsión electromagnética. ¿Está bien? A nivel macroscópico, eso lo vemos como si fuera una fuerza de contacto y así lo vemos en esta materia. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, las fuerzas gravitatorias sí son fuerzas que actúan a distancia. ¿Está bien? Si yo agarro una piedra y la suelto, esa piedra cae hacia el piso. Y eso es porque la Tierra la está trayendo. ¿Está bien? O sea que el tercer principio, la tercera ley de Newton es un postulado que vale para cualquier interacción. ¿Sí? No solo para aquellas en las cuales hay contacto macroscópico. Ok. ¿Está bien? Pero está bien. Y después hay una cosa, básicamente, que es un detalle, pero yo creo que es un detalle que vale la pena resaltar. Digamos, al hablar del principio de acción y reacción, parece que uno de los cuerpos hiciera una fuerza y el otro reaccionara ante esa fuerza. ¿Está bien? Y eso es una visión un poco sesgada del asunto. En realidad, lo que dice Newton es que cuando dos cuerpos interactúan, no hay una falta de simetría en esa interacción, porque eso implicaría que hay cuerpos que hacen fuerzas o cuerpos que reaccionan a las fuerzas que hacen otros. En realidad lo que dice Newton es que los cuerpos interactúan de a pares y que esa interacción la podemos caracterizar o la podemos pensar como un par de fuerzas iguales y opuestas en cada uno de los cuerpos que interactúan. ¿Se entiende la idea? Sí. Y eso es un poco el tercer principio de Newton. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que van a ejercitar mucho en la práctica de dinámica, en la clase de problemas, y ahora vamos a hacer un par de ejemplos en donde vamos a usar las leyes de Newton para resolver un problema de dinámica en coordenadas cartesianas, y de paso vamos a repasar cómo es la dinámica de cuerpos vinculados y la aproximación de soga y polea ideal. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, supongamos que tenemos el problema que están viendo acá. ¿Están viendo este problema que tengo en el apunte? Donde tengo dos cuerpos de masas M1 y M2. El cuerpo M1, Sí, que es el se que ve. tengo más a la derecha. Sí. Estoy haciendo una fuerza hacia la derecha. Y entre ellos están unidos por una soga. Y vamos a decir que es una soga ideal. En un rato vamos a decir exactamente qué es una soga ideal. Pero antes de pasar a eso, vamos a usar la teoría de la mecánica clásica de Newton para analizar el cuerpo. Y vamos a, entonces, usar la teoría de Newton es hacer lo siguiente. Voy a tratar de reconocer las interacciones entre distintos cuerpos. Por cada interacción voy a poner las fuerzas correspondientes. Y una vez que tengo identificadas las interacciones, voy a hacer lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, algo que hicieron el CBC, es decir, voy a tomar el cuerpo como si estuviera aislado, ¿sí? Y voy a poner sobre cada cuerpo cuáles son cada una de las fuerzas que tiene aplicadas de acuerdo a las interacciones que yo puedo reconocer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el cuerpo 2, yo estos problemas supongo que se dan en la superficie o cerca de la superficie de la Tierra, con lo cual asumo que cada uno de estos cuerpos siente una fuerza gravitatoria que le está haciendo la Tierra. Esa fuerza es la fuerza peso. Entonces, para el cuerpo 2 le pongo una fuerza peso, que la puedo expresar como la masa por la aceleración de la gravedad, m2g hacia abajo. Lo mismo para el cuerpo 1. ¿Está bien? Al estar apoyados esos cuerpos sobre la superficie, ¿sí? Hacen que entre las dos superficies que están interactuando haya una fuerza de contacto, ¿sí? La fuerza que siente el cuerpo M2 debido al contacto con el piso es esta fuerza de contacto perpendicular a la superficie que llamamos la fuerza normal y que aplicada al cuerpo 2 la llamamos N2 y aplicada al cuerpo 1 la llamamos N1. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Dónde están los pares de interacción de estas fuerzas? En la soga y en el piso. Todavía no era la soga, ¿está bien? De estas dos fuerzas,
dame un segundo que todavía no mencioné la tensión. Pero el par de interacción de la normal está en el piso, ¿está bien? Y el par de interacción del peso está en el centro de la Tierra. ¿Sí? No entendí lo del centro de la Tierra. Porque uno asume que la fuerza gravitatoria es una fuerza que ejerce la Tierra como un todo, y en general esa fuerza gravitatoria está aplicada en un punto que vamos a llamar el centro de masa del cuerpo, digamos. Típicamente es el centro de la Tierra, pero no importa si es el centro de la Tierra o es en la Tierra. O sea, como el cuerpo M2 está interactuando gravitatoriamente con la Tierra, esa interacción gravitatoria se manifiesta como un par de fuerzas. Una que le hace la Tierra al cuerpo, que es la que estoy dibujando, y otra que le hace el cuerpo al planeta Tierra, que no lo estoy dibujando porque no estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre de la Tierra, del planeta Tierra. Muy bien. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, y después, cuando tiro el cuerpo 1 con esta fuerza F, que le dibujo explícitamente el cuerpo 1 hacia la derecha, ¿está bien? Entonces, este cuerpo 1 tira de la soga, ¿sí? Al estar la soga vinculada a cada uno de los cuerpos, entonces, entre la soga y el cuerpo tengo un par de fuerzas, ¿está bien? Llamo T1 a la fuerza que se hacen entre el cuerpo entre la soga y el cuerpo de masa M1, y T2 a la fuerza que se hace entre la soga y el cuerpo de masa M2, ¿está bien? Entonces, esta T2 y esta T2 es la fuerza que le hace la soga al cuerpo, y esta otra es la que le hace el cuerpo a la soga, son iguales y opuestas. Estas dos son un par de interacción. ¿Sí? Lo mismo con estas dos T1 que están acá. Exactamente, yo estoy considerando ahora, no lo estoy poniendo acá, pero ya lo estoy anticipando, que si el peso voy a despreciar la masa de la soga, con lo cual no estoy teniendo en cuenta su peso, sino también lo tendría que estar poniendo acá. Si yo lo hubiera puesto, esto se estaría curvando, y si se estaría curvando, yo tengo que pensar este cuerpo como si no fuera un cuerpo puntual, y la descripción se me complica un poco, ¿está bien? Porque la curvatura va a ser un juego entre la tensión de la soga y la fuerza-peso. No nos vamos a meter en ese territorio, ¿no es cierto, Emma y Franco? Claro. Muy bien. Bueno, ¿están de acuerdo entonces que todas las interacciones que yo reconozco las puedo poner como estas fuerzas en estos diagramas de cuerpo libre que están acá, en estos dibujitos de los dos cuerpos y de la soga? ¿Están todos de acuerdo con esa fuerza? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, mi siguiente paso para poder, o sea, ahora, una vez que yo hago el diagrama de cuerpo libre, es decir, ubico todas las interacciones usando el tercer principio de Newton, lo que voy a hacer es tratar de escribir con todas esas fuerzas para cada cuerpo la segunda ley de Newton para cada uno. La segunda ley de Newton es una ecuación vectorial, y para poder expresar esos vectores necesito escribirlos en coordenadas. Y para poder escribir en coordenadas necesito elegir un sistema de referencia para cada cuerpo, para el conjunto. Eso dependerá del problema. En este caso, yo voy a elegir un sistema de referencia para cada uno de estos cuerpos. ¿Está bien? Fíjense que acá, para cada uno de ellos hay IX, IX y X. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, esa ecuación vectorial la voy a escribir en coordenadas. Voy a escribir entonces la ecuación de Newton en la coordenada X, que me dice que la suma de fuerzas en la dirección Y es igual a la masa por la componente Y de la aceleración, y la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X es la suma va a ser igual a la masa por la componente X de la aceleración. ¿Sí? Hago eso, acá me queda, entonces para el cuerpo 2 tengo N2 menos M2G, ¿está bien? Una es positiva porque va para arriba, la otra es negativa porque va para abajo. Esto es igual a 0, y luego acá lo hago igual a 0 porque yo sé que si es sobre este cuerpo aplico esta fuerza, la aceleración, si este sistema se acelera, la aceleración va a ser siempre en el eje X, es decir, no va a tener componente Y de aceleración. O sea que a priori ya pongo que la componente Y de la aceleración va a ser 0. ¿Está bien? Esto lo pongo a partir de mi lectura del problema. En el eje X, entonces,
la única fuerza que tengo es la tensión sobre el cuerpo 2, en la tensión T2, acá me queda que T2 es igual a M2 por la componente 2 de la aceleración. Para el cuerpo de masa M1, me queda que N1 menos M1G es igual a 0, y en la dirección del eje X me queda que F menos T1 es igual a M1 por aceleración 1. ¿Sí? Y para la soga, tengo fuerzas, en principio, solo en la dirección del eje X, me queda que T1 menos T2 es igual a la masa de la soga por la aceleración de la soga. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda en esta parte? Una duda. Igual se puede despreciar lo que le pasa a la soga, ¿no? Porque Ahora en lo vamos a realidad despreciar mucho le importa, ¿no? explícitamente. Sí, ahora lo vamos a hacer. A ver, voy a pasar de vuelta al Wi-Fi a ver cómo está mi Wi-Fi, ¿sí? Ok. ¿Estamos conectados? Vamos. Vamos. Que dure. Bueno, muy bien. Entonces, y acá digo, bueno, vamos a hacer, como me lo están pidiendo acá a gritos, la aproximación de soga ideal. ¿Cuál es la aproximación de soga ideal? La aproximación de soga ideal tiene dos partes. Lo primero es que vamos a considerar que una soga ideal es una soga de masa despreciable. ¿Qué quiere decir que la soga tenga masa despreciable? Quiere decir que para los problemas que estamos tratando, podemos despreciar la masa de la soga frente a la masa de los otros cuerpos. Es decir, podemos pensar que la masa de la soga es mucho más chico que la masa de los otros cuerpos. Entonces, el error que cometo considerando que la masa de la soga es 0 es un error que yo puedo tolerar dentro de las aproximaciones de mi problema. Es decir, hago una aproximación, pero la ganancia que yo obtengo es que se me simplifica mucho el problema y mi resultado va a variar poco respecto del no hacer esa aproximación. ¿Está bien? Eso es un poco el contexto de decir, bueno, yo voy a asumir que la masa de la soga es despreciable. Despreciar la masa de la soga implica implica no solo que no tenga peso y que se curve, sino que fíjense acá, al hacer que la masa de la soga la pueda aproximar por 0, hace que la fuerza de la tensión que hace la soga en sus dos extremos sean iguales. ¿Está bien? Es decir, si la masa de la soga es 0, T1 y T2 es igual a T. Es decir, una soga ideal, una soga cuya masa la puedo despreciar frente a la masa de los otros problemas, me lleva a que cada vez que yo tengo una soga ideal en un problema, la tensión, la fuerza que hace la soga en cualquiera de sus extremos o en cualquier parte es siempre la misma. ¿Está bien? Esa es una consecuencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. La otra aproximación de soga ideal es que vamos a considerar que la soga es inextensible. Considerar que es inextensible es considerar que la soga no tiene una propiedad elástica. ¿Está bien? Es decir, que la soga no varía su longitud con el tiempo. Y eso es importante porque a mí esa inextensibilidad me va a permitir generar una nueva ecuación que vamos a llamar la ecuación de vínculo, que es la que me va a vincular el movimiento de los dos cuerpos que están vinculados por la soga. Porque si ustedes se fijan, si esta es la longitud de la soga y los cuerpos que tiene a sus extremos son puntuales, yo puedo representar la longitud de la soga en términos de las posiciones de los extremos. Y las posiciones de los extremos no es otra cosa que las posiciones de los dos cuerpos que está vinculando la soga. Es decir, puedo expresar la longitud de la soga como la posición del cuerpo 1, x1, menos la posición del cuerpo 2, x2. Esto que está acá en verde. ¿Sí? Si yo agarro y derivo esto, ¿está bien? Tengo esta ecuación, derivo a izquierda y a derecha, a mí me queda que de L a dt, de la izquierda, y del lado derecho me queda de x1 a dt y de x2 a dt. ¿Está bien? Esto que está acá, ¿me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. Muy bien. Y acá digo, bueno, si la soga es inextensible,
¿Qué quiere decir que la soga es inextensible? Que su longitud varía con el tiempo o no varía con el tiempo. No varía. No varía con el tiempo. Entonces, si no varía con el tiempo, la derivada de la longitud de la soga respecto al tiempo, ¿cuánto me tiene que dar? 0, porque es una constante. 0 porque es una constante, ¿está bien? Entonces, fíjense, de este lado 0, ¿y estas derivadas qué son? De x1 de este. La velocidad. Velocidad. Esta es la velocidad del cuerpo 1 y esta es la velocidad del cuerpo 2. ¿Está bien? Sí, pero son la misma, ¿no? Exactamente, son la misma. Entonces, fíjense, primero, acá les introduzco una nueva notación que usamos en física. En física, las derivadas temporales la ponemos como un puntito arriba de la variable. x.1 significa la derivada de x1 respecto al tiempo. Y x.2 es la derivada de x.2 respecto al tiempo. Entonces, acá, en esta expresión, lo que me está diciendo esto es que si la soga es inextensible, la velocidad del punto 1 es igual a la velocidad del punto 2. Y eso es súper razonable, ¿está bien? Porque si eso no, digamos, si eso no pasara, ahí prendí el video, ¿está bien? Estoy retomando funciones. Si eso no pasa, eso quiere decir que si la soga es extensible, todos los puntos de la soga se mueven con la misma velocidad. Si eso no pasara, si los puntos de la soga se movieran con distinta velocidad, entonces la soga se estaría acortando si el punto de atrás se mueve más rápido, o alargando si el punto de atrás se mueve más lento. ¿Está bien? Entonces, si los puntos no se movieran a la misma velocidad, entonces la soga sería elástica. ¿Sí? Y si vuelvo a derivar esto, ¿está bien? La consecuencia, o sea, la derivada vuelvo a derivar respecto al tiempo, entonces cuando vuelvo a derivar respecto al tiempo, la velocidad, me aparece la derivada segunda de la posición, que fíjense que tiene acá 2 puntitos arriba, ¿está bien? Y como esto está igual a 0, lo que me está diciendo es que las consecuencias de que la soga sea inextensible es que las aceleraciones de los extremos y por lo tanto las aceleraciones de los cuerpos que están vinculadas es la misma, ¿está bien? O sea que la consecuencia en este problema, no en todos, que la soga sea inextensible, es que las aceleraciones de los cuerpos son la misma. ¿La ven? Sí, sí. Muy bien. Entonces, eso lo pongo acá, y este problema lo resuelvo trivialmente como lo resolvieron en el CBC un montón de veces y como lo van a resolver en algunos problemas de la práctica. Lo que yo les quiero mostrar es cómo esto se puede aplicar para un problema que no vieron seguro en el CBC, pero que con lo que vimos ahora lo podemos analizar, que es este problema que está acá. Yo creo que este problema tampoco está en la guía de la materia, es un problema que saqué de la guía de Física 1 para físicos, ¿está bien? Y es este problema que está acá. Vamos a estudiarlo entre todos. Esto es un problema que tiene 2 cuerpos puntuales de masas M1 y M2. Acá tengo una especie de mesa, ¿está bien? Acá tengo bueno, un extremo, no importa, ¿está bien? Tengo 2 poleas, ¿sí? Tengo esta polea, la polea B, que es una polea que está fijo al extremo de la mesa, ¿sí? Por la polea B pasa este cuerpo de masa, esta soga, por la polea B pasa esta soga que en un extremo va al cuerpo de masa M2, viene todo para acá. Acá tengo una polea que es la polea A, ¿está bien? Esta soga rodea esta polea por acá y está atada a un clavo que está acá, que es un punto fijo, ¿está bien? Sí. Y esta polea, en realidad es una polea móvil, es una polea que se puede mover, ¿está bien? El centro de esta polea está unido al cuerpo de masa M1 con otra soga distinta, de longitud L minúscula, ¿está bien? Que va de acá hasta acá. Entonces fíjense que básicamente el movimiento de este cuerpo M2 cae hacia abajo, ¿está bien? Entonces, cuando este cuerpo cae hacia abajo, se lleva consigo la soga, esta soga arrastra la polea hacia la derecha, ¿sí? Y se achica este tramo de soga que está más abajo,
¿está bien? Y se agranda este tramo de soga que es más largo, ¿sí? Y este cuerpo se mueve hacia la derecha. Si este cuerpo M1 se moviera hacia la izquierda, ¿está bien? Entonces, todo el conjunto, este cuerpo se movería hacia la izquierda, este estaría subiendo, y esta polea se estaría moviendo hacia la izquierda. ¿Se entiende el dibujo más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Hay un problema parecido que está en... ahora se los muestro, que lo analizamos el cuatrimestre pasado con un alumno, que lo había preguntado, yo se los muestro acá. Acá está. Que es el ejercicio 5 de la página 87, que es parecido, que es este de acá, ¿lo ven? Ah, no lo están viendo, ¿no es cierto? No, No, no se no, ve. todavía no. No, no lo Perdón, estamos viendo. perdón. Lo está viendo yo solo. Que es este de acá. ¿Está bien? O sea que si quieren repasar después lo que vimos hoy, pueden ir ahí a la página 87 del ejercicio 5. Y después, si quieren, lo comentamos en la clase que viene. Ahora sigo con lo que estaba acá. Una pregunta, profe. En Decime. ese ejercicio que habías mostrado recién, había como una polea que estaba como entre las dos sogas. ¿Ahí Sí. se toma en cuenta el peso de la polea sobre la...? No, ahí también, las poleas son poleas ideales. Ah, ok. ¿Está bien? A ver, nosotros vamos a ver que tanto las sogas como las poleas son ideales. Eso quiere decir que para nosotros también la masa de la polea va a ser nula y las dimensiones de la polea van a ser voy a considerar a la polea como un cuerpo puntual. Si yo no supusiera eso, tendría que pensar en la polea como como si fuera un disco rígido, y eso es algo que no vemos en la materia. ¿Está bien? Se ve en lo que es física 1 para físicos, lo que es cinemática y dinámica de cuerpo rígido, pero no lo vemos acá en mecánica termodinámica. ¿Está bien? Así que la consideramos como el CBC, como si fueran cuerpos puntuales. Entonces, a los efectos prácticos, tener una polea ideal simplemente es tener un dispositivo que le cambia la dirección a la soga. ¿Está bien? Pero como la soga sigue siendo ideal, la soga siempre va a ser la misma fuerza en todos los extremos, ¿está bien? Y en cada parte de la soga. ¿Estamos bien hasta acá entonces? Sí. Tengo este problema, entonces tengo este punto que es un punto fijo, ¿está bien? Yo para este problema, y ya lo están viendo acá, voy a usar el sistema de referencia, que va a ser un sistema de referencia único para todos los cuerpos. Es un sistema de referencia cuyo origen está en este extremo, este eje X es horizontal, es positivo hacia la derecha, y el eje Y que uso yo acá es un eje que es positivo para abajo. Eso no es la única elección posible del sistema de referencia para este cuerpo, pero es la que a mí más me gusta y por eso la uso. ¿Está bien? Entonces, en ese sistema fijo, a mí me es importante caracterizar las posiciones. O sea, acuérdense que lo que voy a hacer para resolver este problema es, voy a escribir las ecuaciones de Newton para cada cuerpo y para la polea móvil, y después voy a escribir la ecuación de vínculo de la misma forma o con el mismo espíritu que la escribí acá arriba. ¿Está bien? Para este cuerpo. Para escribir las ecuaciones de vínculo, necesito tener bien documentadas las posiciones, no solo de los cuerpos, sino las posiciones que me dan los extremos de la soga. ¿Sí? Sí, María, tengo algo que L sería otra función. Ahora ahora lo vamos a ir desentrañando, Emma, el problema. ¿Está bien? En este problema la fuerza de rozamiento es despreciable. ¿Sí? Entonces, voy a llamar X1 la posición del cuerpo 1 medido desde acá, desde el origen. ¿Está bien? X1 es la distancia que hay desde acá hasta acá, es la posición del cuerpo 1. Y también es la posición del extremo de la soga de longitud L minúscula. Francisco, tenés abierto el micrófono, ¿eh? Mil disculpas. No hay problema. Profe. Decime. Por el sistema de referencia, entonces, X1, XA y XF, ¿qué estarían negativos?
No, porque el eje X es positivo para la derecha. ¿Está bien? Entonces X1 es la ¿El posición eje del... X el eje X empieza ahí? empieza acá, el origen es acá, Ah, donde tiene el cursor, ok. y positivo hacia la derecha. Ok, ok. No empieza Está acá, bien. pero podría ser negativo también. Entonces, X1 es la Ok. posición del cuerpo 1. XA es la posición de la polea A. XF es la posición de la polea F. XB es la posición de la polea B. ¿Está bien? Y sub 2 es la coordenada de posición Y del cuerpo 2 respecto al origen, que es en el eje Y. ¿Está bien? Todas esas son las posiciones relevantes de mi problema. Pregunta, perdón, ¿el eje Y es ¿Vale? positivo para abajo? Positivo para abajo, exacto. Fíjate que puse al poner esta flechita así para abajo, lo que estoy queriendo decir es que es positivo para abajo. Perfecto, gracias. De nada. Vamos bien, entonces. Entonces, hago el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas tengo sobre el cuerpo M1? Tengo la normal, el peso y la tensión de la soga. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sobre el cuerpo M2 tengo la tensión para arriba, T2, y el peso para abajo. ¿Está bien? Sí, sí. Y en la polea, yo voy a considerar que esta polea, ¿sí?, si bien es como un cuerpo puntual, al estar abrazada por esta soga, ¿está bien? Acuérdense que la soga en cada extremo, esta es una soga y esta es otra soga. Por lo tanto, como tengo dos sogas, cada soga, en cada punto de su cuerpo de soga, digamos, hace una única fuerza que es la fuerza, que es la tensión. ¿Está bien? Ahora, esa aproximación de soga despreciable que vimos hace un rato hace que la fuerza que hace la soga de L chiquita en los dos extremos sea T1 a la izquierda y T1 a la derecha. ¿Está bien? Esta T1 son las dos tensiones que provienen de la soga chiquita. ¿Sí? Y esta T2 con esta T2 son las tensiones que provienen de la soga más larga. ¿Está bien? Entonces yo estoy pensando que esta soga tiene un tramo que viene de acá a acá, entonces hace una fuerza en este extremo que es T2, otra fuerza en este extremo que es T2, pero como la fuerza también se enrosca por acá, esta fuerza le hace a la polea una fuerza T2 que también es para la derecha acá, ¿sí? Y a su vez, esa tensión T2 está aplicada sobre este clavo que tenemos acá, que no lo tenemos en cuenta porque no me importa para la dinámica. Decime, Francisco. No, que tenía una duda, pero ya se me aclaró. O sea, hubiera pensado que las dos T2 que están en el círculo del cuerpo libre del medio serían, no sé cómo explicarlo, T2 dividido 2 del cuerpo libre que está a la derecha. Pero después dije que eso no es porque está clavado en XF. No estoy Claro. seguro si me expliqué bien. Sí, creo que te entendí. Hubiera pensado en un principio que esas dos T2 deberían ser la mitad que el T2 que está a la derecha. No, es la misma porque es la misma soga. Esto es similar. Ustedes, este problema lo hicieron en... A ver, Se cortó por eso. ¿Se cortó o no? Sí. Bueno. Voy de vuelta. Este Sí, problema, sí. ¿se acuerdan que Ahí no se escucha nada. Se Ahora me perdió escuchan. toda la... ¿Ahora estamos sí. o no? Sí. Ok. ¿Se acuerdan de este problema? ¿Lo vieron en CBC? La máquina de... Nos volvimos a ir. No, profe, se corta. Ok. Se cortó todo lo que dijo, profe. No se Sí. escucha. Voy al... Nada. Tranquilos. Acá estoy, de vuelta a los datos.
¿Ahora me escuchan? ¿Hola? Sí, ahora perfecto. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, estoy usando los datos de mi teléfono de vuelta. ¿Está bien? No corto la cámara porque les quiero mostrar esto, después la corto. ¿Se acuerdan de este problema del CBC? El de la máquina de Atwood, No. cuando tenían una polea y dos cuerpos colgando esa polea, también lo van a ver en la práctica. Sí, yo me acuerdo. Bueno, cuando hacían este problema, la fuerza que sentía la polea debido a dos cuerpos, esa tenía aplicada una tensión de cada tramo de la soga, si se acuerdan. Acá estoy haciendo lo mismo, pero esta polea está horizontal. ¿Está bien? No le doy más vueltas porque quiero avanzar por la clase y es algo que ustedes vieron. Ahora sí, corto el video. Que ustedes vieron en el CBC y si no lo van a reposar en la práctica, ¿está bien? Pero me interesa ir para otro lado, digamos. Pero si recuerdan eso, mi diagrama de cuerpo libre son estos tres, para la polea móvil y para los dos cuerpos son estos tres que tengo acá. ¿Sí? ¿Estamos más o menos entre todos acá? Sí, sí. Tengo una pregunta. Decime. A mí a simple vista me da la impresión de que sería más fácil que el T, con la misma fuerza, que el T2 moviera que el objeto 2 moviera al objeto 1, que el objeto 1 moviera al objeto 2. Despreciando rozamiento y todo. Despreciando rozamiento. El tema es que el cuerpo 2, o sea, cuando vos mirás la fuerza que hace la soga, también vos pensá esto como si fuera un cuerpo, que después tiene masa despreciable. ¿Está bien? Entonces vos podés pensar la polea A, de este lado, tiene un tramo de la soga que lo está tirando para allá. ¿Cuánto vale esa tensión? Tiene que valer lo mismo que la tensión que está haciendo la soga al extremo del cuerpo 2, por la aproximación de soga ideal que vimos hace un rato. Es decir, porque la soga hace la misma fuerza en cada parte de su longitud. ¿Está bien? Y después es como si acá tuvieras otro tramo de la soga que también está haciendo fuerza para allá, porque este tramo de la soga está tensionado. ¿Está bien? Sí. Y tenés acá una tensión, y sobre si yo dibujo acá, dame un segundo, ¿está bien? Acá hay otra fuerza que está aplicada. Esa tensión T2 está aplicada acá sobre el clavo. El clavo que está en la posición fijo. ¿Está bien? Sí. Acá tendrías otra fuerza que está acá, que es esta de acá, que sería el par de interacción de esta T2. Esa fuerza la tenés porque ese tramo de la soga también está tenso. ¿Está bien? Ahora, como este tramo de la soga es la misma soga que está acá, la fuerza que hace este tramo es la misma fuerza que hace la soga en cualquier tramo. Sí. Creo que Rodri había preguntado al principio si yo entendí. O sea, M1 no podría mover a M2 porque la única fuerza que está sucediendo ahora es la gravedad sobre M2. M1, si esa es la pregunta, Rodri, te contesté. No. Si esa es la pregunta, la respuesta es correcta. Sí, el M2 va a moverse, pero digo, el M2 yo pensaba como el tornillo lo estaba ayudando de alguna forma, y me decís que no, que en realidad es la misma el tornillo está fuerza, fijo. solo que está doblado. Claro, el tornillo está fijo acá. Acá, como dice, si vos te fijás, esto es la única forma, digamos, si yo parto del reposo, esto no le queda otra que M2 se cae hacia abajo y M1 se mueve hacia la derecha. ¿Está bien? Es decir, yo ya puedo ver que este problema se tiene que acelerar de manera tal que M1 se acelera hacia la derecha y M2 se acelera hacia abajo. Claro, porque ahí está actuando la fuerza de la gravedad. Porque lo que está acá actuando y la que es la principal driving force es la fuerza de la gravedad, ¿está bien? Ahora, yo le puedo dar a esto inicialmente una velocidad hacia la izquierda y todo el conjunto se puede mover hacia la izquierda. Pero como en la que me está, básicamente, la aceleración va a ser hacia abajo, por más que yo le dé una velocidad hacia la izquierda,
lo que va a pasar es que eso se va a mover inicialmente hacia la izquierda y el M2 hacia arriba, pero después se va a terminar frenando por la aceleración. ¿Está bien? Vamos a ver que la aceleración va a ser positiva, eso nos tiene que dar necesariamente, ahora vamos a hacer las cuentas. En el eje, para el cuerpo 1 tiene que ser positiva para la derecha y para el cuerpo 2 tiene que ser positiva hacia abajo. ¿Está bien? Ok. La soga está acelerada, pero como la masa de la soga está es despreciable, entonces lo que haga la soga a nosotros no nos interesa en este momento. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Veo que están hablando del campus. ¿El campus está activo ahora o está inactivo? Anda, Ahora anda, yo está recién entré. activo. Buenísimo. Entonces, bueno, este apunte está subido, ¿está bien? Está todo subido. Los apuntes de mis clases están subidos. O sea, de hecho, están subidos todo el cuatrimestre. ¿Está bien? Algunas las voy agregando, las voy renovando, voy agregando material. Así que clase a clase voy agregando cosas dentro de lo que es la carpeta de cada clase. ¿Está? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que este es el diagrama cuerpo libre. Cuando hago las ecuaciones de Newton, me quedan estas ecuaciones de Newton para cada uno de los cuerpos. ¿Está bien? Para el cuerpo 1 me queda N1 menos mg igual a 0. Para el cuerpo, en el eje Y, en el eje X, fíjense que me queda que la única fuerza que tengo en la dirección del eje X es T1. Y es M1 por la aceleración del cuerpo 1. Pero ahora fíjense que la aceleración del cuerpo 1 la expreso como la derivada segunda de la posición. Pongo que es X1 2 puntos. ¿Se entiende esta notación? Sí, profe. Muy bien. Para la ecuación de la polea, tengo que, para la derecha tengo 2 veces la tensión T2, menos 1 vez la tensión T1. Esto es igual a la masa de la polea por la aceleración de la polea. Como de vuelta, tomo que esto es una polea ideal, la masa de la polea es 0, esto lo desprecio, y esto me da que una ecuación de vínculo para las tensiones. Me dice que 2 veces la tensión 2 es igual a la tensión 1. Y para el cuerpo 2, lo que tengo es como yo consideré el eje y lo consideré positivo para abajo, tengo que M2G menos T2 es igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 2. Y la aceleración del cuerpo 2 la pongo acá como la derivada segunda de la coordenada de posición del cuerpo 2. O sea, I2, 2 puntos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estoy aprovechando que esto es algo que ustedes más o menos conocen para ir introduciendo notación. Una notación nueva que es la notación de derivada como puntito arriba. ¿Está bien? Y derivada segunda como 2 puntitos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Muy bien, entonces ahora me queda escribir las ecuaciones de vínculo. Entonces yo voy a tener una ecuación de vínculo por cada soga que tenga este problema. Como tengo 2 sogas, voy a tener 2 ecuaciones de vínculo. La primera ecuación de vínculo es la ecuación para la soga chiquita. La soga de longitud de chiquita. La longitud de longitud chiquita es la que me va del cuerpo M1 a la polea móvil A. Por lo tanto, la longitud de la chiquita es XA menos X1. ¿Sí? Si yo derivo esta ecuación a ambos lados, como la longitud de la soga es constante, porque las sogas son inextensibles, cuando yo derivo, lo que me queda es que la velocidad de la polea es igual a la velocidad del cuerpo 1, y si vuelvo a derivar, me queda que la aceleración de la polea A, de la polea móvil, es igual a la aceleración del cuerpo 1. ¿Está bien? Es decir, esta soga hace que esta polea A y este cuerpo 1 tengan la misma aceleración. ¿Está bien? La otra es un poquito más delicada, pero tampoco es algo tan complicado de entender. Yo voy a pensar entonces que la soga esta larga tiene una longitud de L mayúscula, todo esto que va acá, que yo la puedo pensar como la suma de estos 3 tramos. Este tramo y este tramo. ¿Está bien? Entonces tengo un primer tramo, que es este de acá, que va del punto fijo a la polea móvil. Entonces, este primer tramo mide XF menos XA. Un segundo tramo que va de la polea A la polea B, por lo tanto va a valer XB menos XA. ¿Está bien?
Y un tercer tramo, que va a ser este de acá, que va a ser la coordenada I2 menos la coordenada I de la polea, que yo lo llamé I2 menos IB, y que en este sistema de referencia, este IB es igual a 0. ¿Está bien? ¿Se entiende esta expresión que está acá? O sea, fíjense que yo lo que hice es escribir la longitud de la soga en términos de la longitud de cada tramo. ¿Se entiende esta ecuación? Sí. Muy bien. Si la entienden, fíjense que en esta expresión hay algunos términos que son los que yo circulé en verde, que no dependen del tiempo, que están fijos en el tiempo. XF, XB e IB son la posición del clavo y de la polea B. Como el clavo y la polea B están fijos, sus posiciones no varían en el tiempo. Quiere decir que cuando yo las derive, ¿está bien? Su derivada temporal me va a dar 0. Entonces, si yo derivo esta expresión que tengo acá, ¿está bien? A lo que me va a llevar es, yo acá lo hice medio rápido, pero cuando yo derivo una vez, esta derivada se me hace 0, acá me queda menos x a punto, acá me queda menos x a punto, o sea, me va a quedar menos 2x a punto más y 2 puntos igual a 0, y si vuelvo a derivar, me queda esta expresión que está acá, que es que y 2 puntos es igual a 2 veces x a 2 puntos. Es decir, que la aceleración del cuerpo 2 es igual a 2 veces la aceleración de la polea. Si yo vinculo ambas ecuaciones de vínculo, lo que me da es que la aceleración del cuerpo 2 es 2 veces la aceleración del cuerpo 1. ¿Está bien? Es decir, que escribir las ecuaciones de vínculo para ambas sogas me permite encontrar que la relación entre las aceleraciones no es tan trivial como que ambos tienen la misma aceleración, sino que la aceleración del cuerpo 2 es el doble de la aceleración del cuerpo 1. ¿Está bien? Entonces, Perdón, profe. sí. No tenía una pregunta, pero sí. ¿Pregunta? No me queda claro cómo uno puede acelerar más rápido que el otro y que la soga no cambie el largo. Porque tengo 2 sogas y una se está enroscando en la otra. Si acá estuviera una sola soga que me vincula el cuerpo M2 con M1, los dos tendrían la misma aceleración. Está bien. ¿Está bien? Entonces, sí. A ojo capaz que no, pero después... A ojo no es tan fácil verlo, pero es la consecuencia de tener acá esta polea móvil que está acá. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo esa información en las ecuaciones, fíjense que ahora las ecuaciones que me interesan son estas dos ecuaciones, que es la ecuación en X del cuerpo 1 y la ecuación en Y del cuerpo 2. ¿Está bien? Entonces, para la ecuación en X del cuerpo 1 tengo que T1 es igual a M1 por X1 2 puntos, es decir, por la aceleración del cuerpo 1. Para el cuerpo 2 tengo que M2G menos T2 es igual a M2 por I2 puntos. Y después tengo dos ecuaciones de vínculo, una que viene porque la masa de la polea es despreciable y la otra que viene por las ecuaciones de vínculo de las sogas inextensibles. Entonces la primera ecuación me dice que 2T2 es igual a T1 y la segunda es que la aceleración del cuerpo 2 es 2 veces la aceleración del cuerpo 1. ¿Sí? Si yo meto estas dos informaciones en estas dos ecuaciones y hago un poquito de álgebra, ¿está bien? Hago un poquito las cuentas, estos puntos suspensivos, quiere decir que acá tengo unas cuantas cuentas metidas, lo que llego es que la aceleración del cuerpo 2 me queda una relación entre las masas por la gravedad. Es decir, la aceleración del cuerpo 2 es una cantidad positiva por la gravedad. Lo que habíamos dicho antes, la aceleración del cuerpo 2 tiene que ser positiva porque la principal fuerza que me está moviendo esto es la fuerza de la gravedad, que me hace caer el cuerpo 2 para abajo. Pero fíjense que pensado esto como un conjunto, ¿está bien? Yo puedo interpretar esto como este término que está acá, 4M2 sobre 4M2 más M1,
es la inercia del conjunto. Y fíjense que el hecho de introducir dos cuerpos de distinta masa y tener una polea móvil hace que la inercia del conjunto sea una expresión no trivial que depende de las masas. ¿Está bien? Sea 4 veces m2 sobre 4 veces m2 más m1. ¿Sí? Para saber si esta expresión tiene sentido o no, uno puede analizar lo que yo puse acá, que son lo que se llaman los casos límites. Es decir, si la masa m2 fuera 0, ¿está bien? O sea, si esta masa tendiera a 0, si directamente la masa m2 fuera 0, ¿este dispositivo se va a mover? No. Diría que no. Diría que no. Entonces fíjense que cuando m2 vale 0, directamente la aceleración del cuerpo 2 tiende a 0. ¿Está bien? Y si la aceleración del cuerpo 2 tiende a 0, la del 1 también. Y en particular, si una es 0, la otra es 0. ¿Está bien? Es decir, que si este cuerpo si el cuerpo M2 tuviera masa nula, este cuerpo 1 no tiene cómo moverse porque no tiene nada que lo tire para la derecha. ¿Está bien? Y entonces mi resultado rescata ese caso límite. Y el otro caso límite es si M1 tendiera a 0. En particular, si esta M1 fuera 0, ¿está bien? Entonces, si esto no tuviera masa, como ni las masas ni las poleas tienen masa, entonces este cuerpo 2 tendría que caer en caída libre. ¿Está bien? Porque la única fuerza que tendría es el peso. Y si se fijan, cuando M1 tiende a 0, si yo hago acá M1 igual 0, acá me queda 4M2 sobre 4M2 que me da 1 y la aceleración del cuerpo 2 tiende a ser la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Si la masa del cuerpo 1 tiende a 0, el cuerpo 2 cae como en caída libre. Es decir, si bien esta expresión, yo tengo una expresión que no me resulta trivial de interpretar, yo sí puedo analizar los casos límites y veo que los casos límites que me da son razonables. ¿Está bien? Entonces, eso me da confianza en el resultado. ¿Sí? Entonces, acá les muestro un poco cómo hallar la aceleración en un ejemplo de dos cuerpos vinculados con una condición de vínculo que no es trivial entre esos dos cuerpos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el problema? Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Voy a ver si puedo volver a pasar a mi Wi-Fi. De vuelta, perdón, tanto idas y vueltas, pero... Ahora estoy de vuelta acá. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Entonces, ¿tiene alguna...? profe, Sí, decime. Si la soga fuese una sola, si hubiese un solo rotor, ¿cómo se llama? Sí. El cuerpo 1 viajaría a la derecha a la aceleración de la gravedad. Entonces, lo que te propongo es lo siguiente. ¿Por qué no agarras? Y esto seguro que lo van a ver en la práctica. Creo que no tengo presente los ejercicios de la guía, pero estoy seguro que existe. Si en lugar de la polea tuvieras que el cuerpo M1 y el cuerpo M2 estuvieran vinculados por una única soga, hagamos una cosa. ¿Por qué no planteas ese problema? Escribí esa ecuación en YouTube, la del vínculo, y lo charlamos en la clase pasada, si tenemos tiempo, antes de que empiece la clase. ¿Te animás? Dale, me animo, sí. Y lo compartís para todos y lo miramos entre todos. ¿Qué te parece? Perfecto. Buenísimo, gracias, Hola, Francisco. yo Sí, tengo una preguntita. decime. Creo que es medio boluda, pero es como que, o sea, ¿por qué el objetivo de todo esto es encontrar la relación entre las aceleraciones? Como No, es eso lo que estamos haciendo, ¿no? el objetivo de esto es encontrar la aceleración del sistema, de ambos cuerpos. Claro, por eso. ¿No dije eso? La relación entre las... Sí, yo entendí. No, correcto. Pero una cosa es No. encontrar la relación entre las aceleraciones y otra cosa es encontrar las aceleraciones absolutas. Yo puedo encontrar la relación entre las aceleraciones es esta que está acá. Que una es el doble que la otra. Sí. Entonces, esta es
la ecuación que me da la relación entre las aceleraciones, pero no me dice cómo son cada aceleración. Claro. ¿Está bien? Entonces, mi objetivo no es encontrar la relación entre las aceleraciones, mi objetivo es encontrar la aceleración de ambos cuerpos. Claro. O sea, dinámica, lo que me propone es un marco teórico para, si yo conozco las interacciones, encontrar esas aceleraciones. Y lo que vimos en cinemática, me da el marco teórico para, conocido la aceleración, yo las integro y obtengo cómo es el movimiento del cuerpo. Es decir, lo que vimos en cinemática más dinámica es una combinación para, dado, si yo conozco las interacciones entre los cuerpos, yo puedo ir a una ecuación diferencial que a mí me permita describir el movimiento del cuerpo en función del tiempo. Esa es la idea de todo esto. Ok. ¿Está bien? Gracias. De nada. Profe, Y lo vamos a ver cómo es esto. En casos, vamos a ver, si estos son casos complejos en el sentido que tenemos cuerpos vinculados, pero el resultado final es que la aceleración es constante. ¿Está bien? Acá es más una consulta, complicado. profe. Sí, ya estoy con vos, dame un segundo. Me es complicado llegar a la aceleración, pero una vez que yo llego a la aceleración, yo sé cuál va a ser el movimiento de estos cuerpos. ¿Cómo va a ser el movimiento de cada uno de estos cuerpos? Si la aceleración es constante, ¿cómo es el movimiento de cada cuerpo? RU. No, MRV. MRV, exacto. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo que la aceleración es constante. ¿Está bien? Entonces yo sé que ambos cuerpos se van a mover como un MRV. Después vamos a ver que en las próximas clases vamos a ver situaciones en donde la aceleración no es constante y el movimiento no va a ser necesariamente MRV. Es decir, y en particular es lo que espero mostrarles hoy al final de la clase cuando vamos a rozamiento viscoso. ¿Sí? Sí, alguien me quería preguntar algo. Sí, yo tenía una duda más o menos parecida a la que le plantearon, porque pensaba, bueno, tenemos acá la polea, pero ¿por qué simplemente no lo atamos directamente al objeto M2 en vez de hacer toda la polea? Porque yo cuando pienso en una polea, pienso en un mecanismo que nos ahorra fuerza de alguna forma. Y acá Sí. me quedó. Y yo, al final es lo mismo, a ver, no estamos haciendo ninguna cosa No, extra, digamos. no, a ver, este es un ejercicio teórico, ¿está bien? O sea, si yo que en lugar de esta polea, los cuerpos M1 y M2 se vinculan a través de una sola soga, este problema es tan trivial como el que vimos acá arriba, ¿está bien? Y ustedes lo vieron, eso ya lo vieron en el CBC. ¿Está bien? Yo lo que quería mostrarles es cómo al incluir una polea móvil, encontrar la ecuación de vínculo es un poquito más complejo de lo que vieron. ¿Está bien? Okay. No estoy buscando una aplicación inmediata, no estoy pensando en eso, digamos, como algo para dar fuerza. Digamos, que quizás, si quisiera pensar un sistema de poleas para que eso me permita ahorrar fuerzas para mover algo, tendría que pensarlo un poco más delicadamente y proponerse un problema que sea un poco más serio, menos juego que este que les estoy mostrando, ¿está bien? Pero no es el caso. Es un ejercicio, simplemente. ¿Sí? Perdón, me estaba moviendo loco el teléfono que estaba sonando. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces vamos a pasar a la última parte de la clase. Si después tienen dudas con este ejercicio, me lo consultan en la clase que viene. Vamos a pasar a la última parte de la clase, que es rozamiento. ¿Sí? Bueno, Sí, escucho.
No, que bueno, que sí. Ah, listo, perfecto, gracias. Sigo. Acá estoy. Sigo. También el capítulo 5 son aplicaciones de las leyes de Newton. Lo pueden ver acá del libro. Es algo como lo que vieron en el CBC y lo que van a ver en la práctica, así que yo en la teórica los paso de largo. Esto también lo vieron en el CBC. Pero hago un repaso rápido, ¿está bien? ¿Ustedes se acuerdan de la fuerza de rozamiento cuando yo tengo entonces dos cuerpos sólidos en contacto? Además de la fuerza normal, ¿sí? Que es siempre perpendicular a la superficie que están en contacto, cuando yo quiero deslizar uno respecto de otro, me aparece una fuerza que es paralela a la superficie y que va en general en sentido contrario a la dirección relativa entre las superficies, a la velocidad relativa entre las superficies, que es una fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Esa fuerza de rozamiento, si los cuerpos deslizan uno de otro, es aproximadamente constante y es una función, y es directamente proporcional a la normal. ¿Está bien? Y se llama fuerza de rozamiento dinámico, que acá en el libro la llaman fuerza de fricción cinética. ¿Sí? Es lo que vieron en el CBC como que la fuerza de rozamiento dinámico es el mu dinámico por n, es decir, es un coeficiente por la normal. Eso quiere decir que cuando yo quiero, no puedo despreciar el rozamiento y estoy tratando de mover un cuerpo, cuanto más grande es la fuerza de contacto entre el cuerpo y la superficie, más grande va a ser la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. En general, como hablamos antes, así como la fuerza normal es una fuerza fenomenológica que emerge un poco del contacto entre esas dos superficies, pero que la fuerza subyacente que sale, la fuerza subyacente que la explica es la repulsión electromagnética, lo mismo pasa con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento como dice acá, es una representación aproximada de un fenómeno más complejo, ¿está bien? Que se debe fundamentalmente a las fuerzas intermoleculares, que son básicamente electromagnéticas, entre dos superficies que son, que tienen digamos, que son ásperas, ¿está bien? Que tienen como su forma, digamos. Y un poco esto ejemplificado acá, que si esta es la superficie del bloque respecto al piso, cuando uno lo mira con una lupa, la geometría es un poco más complicada. ¿Está bien? Cuando las superficies no deslizan entre sí, pero yo quiero tratar de deslizar una superficie respecto de otra, también hay una fuerza de rozamiento, que es lo que se llama la fuerza de rozamiento estático, y que su comportamiento está ejemplificado en este ejemplo. No sé si este ejemplo con este gráfico lo vieron en el CBC o lo vieron en algún lado. ¿Este gráfico les resulta conocido de algún lado? No, a mí no me suena. Nunca lo vi a ese gráfico. ¿Nunca lo vieron? Ok. Entonces yo les cuento, este gráfico lo que muestra es, supongamos que yo tengo este cuerpo, está bien apoyado en el piso. Las fuerzas que tengo aplicadas serían el peso y la normal. Y yo lo quiero mover haciéndole una fuerza T, que es una fuerza hacia la derecha. Si hay rozamiento, si el cuerpo no se mueve, ¿qué me está diciendo el problema? Que hay una fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento, ¿cómo es respecto a esta fuerza T? Igual o Está mayor. mayor. No es Si no opuesta. se mueve. Tiene que ser igual y opuesta, porque si fuera mayor, entonces la fuerza resultante sería hacia la izquierda. Entonces, como resultado es que cuando yo quiero mover esto para la derecha, esto se me mueve para la izquierda. Es decir, imagínense que yo quiero empujar una caja pesada, si la fuerza de rozamiento fuera mayor, apenas yo la empiezo a empujar, la fuerza me arrollaría a mí. Claro. ¿Está bien? Entonces, no puede ser mayor, tiene que ser igual, porque si fuera mayor, yo tendría una fuerza neta en la dirección de la fuerza de rozamiento. ¿Está claro para todos eso? Sí, sí. ¿Está bien? Es como una activación, sí, si querés de alguna manera. No sé si tengo tan preciso el término activación
en el sentido de que vos lo estás mencionando, Eva. No quiero meter la pata y que vos estés hablando, tengas una cosa en la cabeza y yo otra. ¿Está bien? Es eso que era como que si vos querías mover un mueble, primero Sí. como que tenías que hacer más fuerza hasta que se mueve y después, cuando ya lo estás moviendo, era como un poquito más fácil. Exactamente, eso es un poco este gráfico, pero si ustedes lo miran, dicen, bueno, ponle que yo digo, hago una fuerza acá de 1 newton, ¿está bien? Y no se mueve. Entonces, ¿qué concluyo? Que la fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? Más de 1 1 newton. newton. 1 newton, porque si valiera más que 1 newton, Igual a la fuerza que se le aplica porque no igual se la fuerza mueve. que se le aplica. Entonces digo, bueno, listo, la fuerza de rozamiento vale 1 newton. Ahora le hago una fuerza de 2 newton. Y tampoco se mueve. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? En ese caso. 2 newton también. 2 newton, ¿está bien? Entonces, este gráfico que está acá, fíjense, es un gráfico en donde me grafica la fuerza de rozamiento en función de la fuerza aplicada. Y lo que me dice que es en la medida que no se mueve, la fuerza de rozamiento y la fuerza aplicada son iguales. Por lo tanto, este gráfico es una recta dependiente 1. Es decir, si la fuerza aplicada vale 1 newton, la fuerza de rozamiento vale 1 newton. Si la fuerza aplicada vale 2 newton, la fuerza de rozamiento vale 2 newton. ¿Sí? Es decir, que la fuerza de rozamiento es una fuerza que puede tomar distintos valores. ¿Está bien? El valor necesario para compensar las fuerzas que me están tratando de mover ese cuerpo. Ahora, lo que sí tiene esa fuerza de rozamiento es una cota superior. ¿Está bien? O sea, no puede tomar cualquier valor, porque si no, para mí me sería imposible mover este cuerpo. Uno sabe que si hace una fuerza suficientemente grande, esto se termina moviendo. Esa fuerza suficientemente grande es esa fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Está bien? Y esa fuerza de rozamiento estático máximo también es una fuerza proporcional a normal. Y como me decían recién, si la fuerza que yo hago es mayor que la fuerza de rozamiento estático máximo, las superficies se destraban, ¿está bien? Y a partir de ahí, el cuerpo empieza a deslizar. Y cuando deslizan, el valor de la fuerza de rozamiento dinámico es menor que la fuerza máxima que yo tuve que hacer para deslizarla. ¿Está bien? Es decir, la fuerza de rozamiento es una fuerza que puede tomar cualquier valor entre 0 y un valor máximo. Ese valor máximo es proporcional a la normal. ¿Está bien? Pero una vez que las superficies deslizan entre sí, esa fuerza de rozamiento es aproximadamente constante y también proporcional a la normal, pero menor que la fuerza que tuve que hacer para poder moverlo. Es decir, es una fuerza que yo no puedo derivar de primeros principios y que se caracteriza fenomenológicamente a partir de un ejemplo como este, a partir de observaciones experimentales. ¿Está bien? Yo lo que les estoy contando es básicamente lo que uno observaría si uno hiciera este tipo de experimentos en el laboratorio. No es exactamente igual en el... no, cuando veamos el tema de activación vamos a ver que eso lo vamos a ver cuando veamos barrera de potencial en energía, pero no es exactamente igual a una activación en ese sentido, Emma. Bueno, ¿sí? Y entonces, eso es un poco lo que pedía el CBC, que la fuerza de rozamiento estática puede tomar cualquier valor entre 0 y un valor máximo, que es O estático por N, y que la fuerza de rozamiento dinámica es aproximadamente constante y la puedo, y se produce cuando uno tiene deslizamiento entre las superficies. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan eso del CBC? ¿Se cortó o estoy en línea? Sí, sí, no, se escucha. No, estás. Ok, perfecto. ¿Hace falta que vaya un poco más adentro con este tema o con esto más o menos lo tienen presente? Yo creo que También se está bien. entendió. Yo creo que está Perfecto. bien. Cualquier cosa Listo. de la clase que viene consultamos. Cualquier después cosa. de leer la teoría y eso. Buenísimo, gracias. Lo consultan la clase que viene.
digamos, no quiero hacer mucho hincapié acá porque es algo que ustedes ya vieron en el CBC y lo van a practicar en la práctica. ¿Está bien? De vuelta, si tienen alguna duda, me lo consultan la clase que viene. A mí me interesa más ir acá a esto, que esto no lo van a ver, no lo vieron en el CBC y no lo van a ver en la práctica. ¿Está bien? Que es, o sea, cuando yo tengo dos cuerpos sólidos que están rozando, el rozamiento lo puedo caracterizar como dijimos ahí. ¿Está bien? Ahora, a veces yo tengo un cuerpo que se mueve en un gas o en un líquido, un cuerpo fluido, y también tengo rozamiento. Y ese rozamiento es de distinta naturaleza. ¿Está bien? Es un rozamiento que se produce por lo que se llama la viscosidad del cuerpo. ¿Sí? Acá es un ejemplo que es divertido, que digamos, es un poco habitual para todos nosotros, que es cuando uno va en el auto y va a alta velocidad, si sacás la mano por la ventanilla, el aire te empuja la mano. ¿Está bien? Y uno puede ir jugando ahí, poniendo, si pone una forma más aerodinámica o pone una forma más de fuerza. ¿Sí? Esa fuerza que siente la mano debido al movimiento del aire es una fuerza de rozamiento que se da entre el aire como fluido y el cuerpo. ¿Está bien? Y es similar a que si yo tengo, digamos, un cuerpo fijo y un fluido se está moviendo, o lo que es lo mismo, el fluido está en reposo y el cuerpo se está moviendo a través del fluido. Y cuando hablo de fluido, puedo hablar de líquido o de gas. En este caso es el aire. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Entonces, esa fuerza la caracterizó un físico que se llamaba, no me acuerdo el nombre de pila, pero se llamaba Stokes, y esa fuerza se puede demostrar que es una fuerza que es proporcional a la velocidad. ¿Está bien? Y esta constante proporcional que está acá es una constante que depende de varias cosas, pero básicamente depende de cómo sea la viscosidad del fluido y de cómo sea la forma del cuerpo. ¿Está bien? Cuanto más superficie expuesta tiene el cuerpo, más grande es esta constante K. Y eso ustedes lo pueden ver porque cuando yo saco la mano por la ventanilla, no es lo mismo poner la mano haciendo así aerodinámica que si yo la pongo así de frente, ¿está bien? O sea, si yo la pongo así, abierta de frente, la fuerza que siento es más grande que si yo la pongo tratando de que tenga una forma más de flechita, ¿sí? ¿Se da idea de lo que están haciendo o estoy hablando como un loco acá? Sí, se entiende, profe. No se entiende. Buenísimo. Entonces, esta constante acá depende de esa viscosidad y si la superficie expuesta es más grande o más chiquita. ¿Está bien? No es lo mismo que está acá que si yo la hago así, que si yo la pongo así. ¿Sí? Entonces, esa fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento que es proporcional a la velocidad. Y si la velocidad relativa es más grande, incluso esa fuerza puede ser proporcional a la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que les vamos a responder acá es, supongamos que tenemos un cuerpo cayendo en un fluido viscoso. Supongamos entonces que no puedo despreciar rozamiento con el aire. Y que ese rozamiento, básicamente, vamos a pensar que es proporcional a la velocidad. ¿Está bien? O sea, tengo un problema como este que está ejemplificado acá, en donde acá básicamente, si esto está en el agua, están despreciando el empuje del agua, pero un problema en donde tengo una fuerza que apunta para abajo, que es el peso, y una fuerza que apunta para arriba, que es el rozamiento de la fuerza del cuerpo con el aire, o con el fluido que lo rodea. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? La pregunta es, ¿cómo es el movimiento en ese caso? ¿Cómo va a ser el movimiento del cuerpo en ese caso? Hacia abajo. Va a ser hacia abajo. ¿Está bien? Pero fíjense que la diferencia ahora, al tener una fuerza que es proporcional a la velocidad, hace que entonces, si esta fuerza no estuviera, la aceleración es directamente la gravitatoria y este cuerpo cae en caída libre como lo conocemos. ¿Está bien? Esto va a caer hacia abajo, pero ¿cómo va a caer? ¿Soy capaz de encontrar una solución, la ecuación de movimiento de ese cuerpo? La respuesta es que sí.
Y la solución para encontrarlo es resolver esta ecuación diferencial que tenemos acá. Pero antes de encontrar esa ecuación diferencial, nosotros podemos interpretar esto con los dedos. De la siguiente manera. Imaginemos lo siguiente, que esto empieza, yo dejo ese objeto puntual en reposo. ¿Está bien? Si yo lo dejo en reposo y lo suelto, en ese instante inicial, como la velocidad es cero porque está en reposo, la fuerza de rozamiento va a ser cero. Entonces ese cuerpo va a empezar acelerándose con la aceleración de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Sí. Ahora, a medida que empieza a caer, se está acelerando. Eso quiere decir que si se está acelerando, la velocidad se va a ir incrementando. Cuando se empieza a incrementar la velocidad, va a aparecer esta fuerza que está acá, que apunta en sentido contrario al peso. Entonces, la aceleración va a empezar a ser menor que el peso, que la gravedad. ¿Lo ven? Y a medida que vaya cayendo y va aumentando la velocidad, va a ir aumentando la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Va a llegar un ¿qué punto. sería la K ahí en la fórmula? La K es constante. Ah, ok. ¿Está bien? La K es un parámetro que depende, yo no te lo muestro acá, depende de la viscosidad y de la forma del cuerpo. Ah, bien, y eso modifica que mi velocidad, que en realidad es positiva porque va hacia abajo, se transforma en negativa. No, pero este signo es negativo porque la fuerza, digamos, el sistema de referencia que estamos eligiendo es un sistema de referencia que es positivo hacia abajo. Claro. Entonces, en el sistema de referencia, el peso es positivo y esa fuerza de rozamiento apunta hacia arriba y por eso es negativa hasta acá. Bien, sí, está bien, gracias. Pero en módulo, lo que estoy diciendo es que yo tengo el peso para abajo, la fuerza de rozamiento para arriba, pero esta fuerza de rozamiento no es constante, aumenta con la velocidad. Quiere decir que a medida que va cayendo, como va aumentando la velocidad, va aumentando la fuerza de rozamiento. ¿Qué va a pasar? En algún momento, ¿qué es lo que va a pasar? Va a frenar. Que la fuerza de rozamiento va a ser igual al peso. ¿Sí? Y se transforma en un movimiento rectilíneo. Exactamente. En ese momento, cuando la fuerza de rodamiento sea igual al peso, la aceleración neta, ¿cómo va a ser sobre este cuerpo? Cero. Cero. Y si la aceleración neta es cero, el movimiento, ¿cómo va a ser? ¿Qué me dice la primera ley de Newton? Que si la fuerza resultante es cero, la velocidad, ¿cómo va a ser? Un MRU. Constante. Va a ser constante. ¿Está bien? Entonces, esto se va a acelerar hasta que llegue a velocidad constante y después va a caer a velocidad constante. O sea, el rozamiento depende Esa de la velocidad. velocidad. Y no se va a frenar porque para que se frene yo voy a tener que tener una fuerza neta para arriba. Es decir, el rozamiento le tiene que ganar al peso. Pero eso no va a pasar porque en cuanto el rozamiento alcanza el peso, la fuerza neta se hace nula y ahí la velocidad se constante. Esa velocidad se llama velocidad terminal o velocidad límite y la podemos calcular directamente de acá. Y va a ser mg sobre esa constante k. Esto no lo habíamos visto antes, ¿no? Jamás. En el CBC. Jamás. Perfecto. Alguno lo vio en el CBC, no se ve. Si alguno lo vio en la secundaria, lo felicito por la secundaria que tuvieron. ¿Me siguen el razonamiento hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Eso es para ver la ecuación con los dedos, pero yo la puedo resolver directamente, esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero encontrar este movimiento, tengo que resolver esta ecuación diferencial que tengo acá. ¿Sí? Esa ecuación diferencial es la misma que yo tengo acá recuadrada. ¿La ven acá? Sí. Acá simplemente estoy diciendo que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, la segunda ley de Newton, fíjense, me da en este caso una ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial que se llama de primer orden, porque es una ecuación diferencial en donde la incógnita es la función velocidad en función del tiempo. ¿Sí?
y está involucrada la velocidad y solo la derivada primera de la velocidad respecto al tiempo. ¿Está bien? Como es, digamos, solo está involucrada una derivada simple, no una derivada segunda, es una ecuación de primer orden. ¿Está bien? Entonces, la segunda ley de Newton, en este caso, me da esta ecuación diferencial, que no es tan trivial con lo que vimos en el ejemplo pasado, porque, digamos, si no tuviera esta fuerza viscosa, esta ecuación diferencial me diría que la aceleración es constante, y ahí la puedo integrar fácilmente, y me dan las ecuaciones de M-Rubin. Ahora, tengo una ecuación diferencial que no es tan trivial, porque acá me aparece la derivada de la velocidad y la función velocidad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el siguiente paso es, ¿yo puedo hallar las ecuaciones de movimiento de esto? Hallar las ecuaciones de movimiento es, ¿puedo hallar la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo? Bueno, lo podría hacer en la medida que yo pueda resolver esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial la puedo resolver sin problema con lo que aprendimos hasta ahora. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos acá, lo que hace acá esto es simplemente, si yo quiero integrar esto, lo que voy a hacer es esto que está acá del lado derecho, lo voy a pasar dividiendo el lado izquierdo. ¿Está bien? Y el diferencial de t lo paso multiplicando al lado derecho. ¿Está bien? Para poder hacer eso, para que me quede un poco más elegante, lo que hace acá en el libro es dividir por k ambos miembros, o sea, acá te queda m sobre k, acá te queda mg sobre k, y acá te va a quedar menos b sub i, y el mg sobre k no es otra cosa que la velocidad terminal. ¿Está bien? Se los cuento para que ustedes los pasos intermedios lo hagan en su casa y después me lo consultan en la clase que viene. ¿Está bien? Si hago eso, divido por k en ambos miembros y llamo la velocidad terminal a mg sobre k, entonces paso velocidad terminal con un cambio de signo bi menos bt para este lado, paso el k sobre m para el otro, me queda un signo menos por acá. Si quieren, en la clase que viene hacemos el detalle, más el detalle de esto, pero yo les puedo asegurar que si ustedes lo miran en detalle, esta ecuación se ve como esta. ¿Está bien? Y después integro a ambos lados. Y cuando integro a ambos lados, acá me da la integral de la izquierda, es un logaritmo, también me da que el logaritmo de las velocidades, después de hacer Barrow, es esto de acá. Del lado derecho, la integral es una función lineal, esto me queda esto de acá. ¿Está bien? Y si quiero despejar el logaritmo, tengo que componer con la función exponencial, compongo con la función exponencial, y me da que la componente i de la velocidad tiene esta expresión que es una dependencia exponencial respecto del tiempo. ¿Está bien? Y lo que me dice esta expresión es que si yo grafico la función velocidad en función del tiempo, me da una función que se acerca, cuya velocidad se acerca asintóticamente a la velocidad límite. ¿Está bien? Es decir, si yo no tuviera resistencia con el aire, la dependencia de la velocidad con el tiempo sería una función lineal, pero en cambio, al agregarle un rozamiento con el aire, que es un término que depende de la velocidad, eso hace que la velocidad en función del tiempo me quede esta función exponencial. Es decir, que la velocidad va aumentando, pero después va disminuyendo el ritmo con el que aumenta, y eso se va acercando asintóticamente a la velocidad tangencial. ¿Sí? Sí. Profe, no me quedó clara una cosa de viscosidad. Sí. Creo que es de viscosidad. En el ejemplo de sacar la mano por la ventana, ¿la superficie que está en contacto con el aire es la misma si yo levanto la mano o la pongo paralela al piso? No es la misma. La superficie expuesta es distinta. ¿Está bien? En un caso es simplemente esta parte de la mano, esta parte de los dedos. ¿Está bien? Y en otro, si yo la pongo así, claro, yo veo... es así. La Claro. prueba más fehaciente de que la fuerza de rozamiento es proporcional a la superficie expuesta es el funcionamiento del paracaídas. ¿Está bien?
Y además, vos la podés saber, si vos ahora agarrás en tu casa, agarrás una hoja de papel, si la tirás así abierta, vas a ver que cae de una manera. Y si le haces una bolita y la dejas caer, vas a ver que cae más rápido. Claro, sí, eso clarísimo. Pero el concepto de expuesta, porque en contacto con el aire está toda la mano, no importa en qué posición la pongas. Lo que importa es con respecto a la dirección. Con respecto al frente, exactamente, la dirección expuesta al movimiento, exactamente. Ah, está bien. ¿Está bien? Entonces, voy a terminar la clase acá. Les propongo que repasen un poco esto que vimos acá. La clase que viene, el jueves, empezamos repasando esto, ¿sí? Si quieren, vemos un poco en detalle cómo se hace esta integral para que lo vean un poco más en detalle. Y arrancamos con coordenadas polares, ¿sí? Si yo no me equivoco. Ok. Buenísimo. Gracias Buenísimo. por la clase, profe. De nada, chicos y chicas, gracias a ustedes por escucharme. Gracias por la paciencia frente a los Buenísimo, profe, problemas gracias. en la conectividad. Y bueno, paro de grabar ahora.